Bueno, ya vemos que hay gente de todas partes, de barrios de acá de la capital, de la provincia de Buenos Aires, de Lobos, de Córdoba, provincia, capital, de Colombia. Así que bueno, se van a ir agregando de a poquito, ya hay más de 50, 60 personas. Así que bueno, demos un minuto más para los que rezagados y esta vez, en honor a la puntualidad de aquellos que pudieron entrar bien, vamos a empezar con tiempo para borrar un poco los antecedentes que tuvimos previamente en otros ciclos con problemas técnicos. Así que bueno, estamos muy contentos de empezar. Para aprovechar este tiempo, este minuto, les quiero comentar que me acompaña Nico Rux y Germán Mayer, que me están dando apoyo en todo lo que tiene que ver con el chateo, y la tenemos a Agustina Otamendi, colega, pero también pertenece al Departamento de Informática Médica, que es el que nos está dando todo el soporte tecnológico, así que muchas gracias a todos. Bueno, vamos a dar comienzo esta charla que decidimos llamarla el músculo del paciente crítico de la célula a la clínica, y quiero comentar brevemente por qué se nos ocurrió esta idea, porque últimamente, en los últimos años, han aparecido muchos trabajos sobre la debilidad del paciente crítico, programas, epidemiología, evidencia sobre si es mejor temprano o no, pero mucho menos se habla de la fisiopatología del músculo y de las funciones que se han ido descubriendo en el músculo esquelético. Así que un poco esta charla va a estar centrada en este último punto que comenté. Pero como para ir un poquito para atrás como antecedente, fíjense este trabajo de una British Medical Journal del 47, que ya un neurólogo de apellido Asher hablaba de que el reposo en cama era anatómica, fisiológica y psicológicamente enfermante, y lo describía de una forma poética, pero a su vez cruel, de lo que sufría un paciente en cama. Bueno, los objetivos que nos hemos planteado es hablar de las funciones del músculo, de lo que ya conocemos y de lo más novedoso, del músculo esquelético y del diafragma en particular, de los cambios que pueden suceder en el paciente crítico. Vamos a hablar un poquito de la definición actual como entidad clínica de la debilidad adquirida, de los factores de riesgo, la evaluación y la clínica, un poquito de evidencia sobre rehabilitación precoz, porque esto va a dar pie a la charla que vamos a tener el lunes siguiente, que al final vamos a hablar un poquito de qué se trata y algunas conclusiones. Lo que conocemos que el músculo esquelético es un órgano dinámico que principalmente es esencial en la locomoción y en la generación de calor. Como funciones autócrinas cumple un rol esencial en la homeostasis metabólica, es uno de los principales o el principal órgano receptor de insulina y tiene gran capacidad para oxidar ácidos grasos. Pero posiblemente lo que conocemos un poco menos o no es tan común que sobre todo nosotros los kinesiólogos nos metamos a indagar sobre estos datos es lo que ha ido pasando en los últimos 20 años de la función del músculo y de la identificación de mioquinas y del músculo como órgano endocrino. Esta mujer que ustedes ven ahí, Pedersen, es una investigadora de la Universidad de Copenhague y fue la que a principios del año 2000 circunstancialmente terminó identificando la IL-6, que es una interleuquina, pero que tenía un origen distinto y era por inducción de la contracción del músculo esquelético. Y ella vio que, al contrario de lo que pasaba con las interleuquinas que provenían de los monocitos, de
de los glóbulos blancos, esta tenía no un efecto proinflamatorio, sino un efecto protector. Con este descubrimiento, ella llega a la conclusión, en trabajos posteriores, que el ejercicio provoca un aumento del número de mioquinas y que con esto se puede establecer una posible asociación entre la actividad contráctil y los cambios inmunes que se pueden producir a distancia. Esto, por lo tanto, a nosotros, los kinesiólogos, nos tiene que llevar a pensar que este cambio de paradigma hace que la rehabilitación la centremos no solo en la que está basada en la función musculoesquelética de todos los músculos que integran el aparato locomotor. Como ustedes pueden ver, tenemos una acción autócrina del músculo que mejora la sensibilidad a la insulina, aumenta la hipertrofia muscular y regula el metabolismo de los hidratos de carbono, pero por otra parte hay funciones a distancia que son las endócrinas o de células con comunicación a células más cercanas que son las parácrinas, que tienen que ver con diferentes mioquinas que tienen acción e impacto sobre órganos como el hígado, la absorción de grasas en el intestino y la lipogénesis y la lipólisis en el tejido graso. Haciendo más foco sobre la mioquina interleuquina 6, la IL-6, que es distinta a la que se puede ver en plasma producida por los monocitos, sobre todo en una fase aguda de la sepsis. Esta, producida e inducida por la contracción del músculo, como dijimos, tiene una acción local, disminuyendo el glucógeno y generando con esto una menor capacidad de proteólisis, que esto mejora a su vez la contracción muscular y produce efectos locales. A distancia, como vimos, sobre los tres procesos más significativos son en el tejido graso, en el hígado y en las arterias, con lo cual se bloquea la insulinoresistencia inducida por TNF. El TNF, como vamos a ver en un gráfico, tiene una actividad importantísima en la sepsis, pero como vamos a ver en breve, tiene un patrón similar entre el ejercicio y la sepsis con el resto de las mioquinas y puede estar presente también en ejercicios que generan un modo exhaustivo intolerante, como puede pasar en maratones o en Ironman de personas que no están debidamente entrenadas. Este es de un trabajo del 2008 del grupo de Pedersen. Fíjense que el patrón que se genera en el ejercicio es muy similar al que se genera en la sepsis, pero con la diferencia que en la sepsis le precede a la producción de IL-6 el TNF, que es el factor de necrosis tumoral alfa. Como para ir redondeando esto, el músculo esquelético es un órgano endocrino, hoy en día no hay duda de eso, que se expresa a través de factores humorales que son las mioquinas. Se han descrito alrededor de más de 100 mioquinas, entre ellas la IL-6 es la mioquina prototípica, es una proteína conformada por 202 aminoácidos, es compleja pero de bajo peso molecular y tiene además la capacidad de estar vinculada a la sobrevida de células beta e inhibición del crecimiento de células cancerosas. Por lo tanto, el descubrir el músculo esquelético como órgano secretor genera un nuevo paradigma que por contracción puede influir en el metabolismo y hoy en día está visto que en prácticamente todos los órganos del cuerpo. Bueno, vamos a salir un poco del tema fisiológico. Vamos bien en tiempo. ¿Cuánto estamos? Claro, perfecto. Bueno, la debilidad adquirida hoy en día está definida como un síndrome clínico
Previamente, al inicio de los 80, se hablaba de la miopatía o de la neuropatía del paciente crítico. Bolton, Socodne lo describieron ya hace más de 30, casi 40 años atrás, y fue recibiendo infinidad de clasificaciones con nombres de distintos síndromes, hasta que se llegó al principio del 2000 a definirlo como un síndrome clínico, caracterizado por debilidad y atrofia muscular, generalizada en las extremidades, adquirida en las UCI sin más razón identificable que la inflamación no específica causada por alguna enfermedad crítica, algún proceso crítico. A nosotros en lo diario nos interesan estas dos condiciones, que es la debilidad adquirida por un lado y la debilidad del diafragma, ya sea que se pueda llegar a ella por la disfunción diafragmática por lesión, por injuria o por injuria inducida por el respirador, por atrofia. En el primer caso, en la debilidad adquirida, el diagnóstico es clínico a través del Medical Research Council Score, que el punto de corte es 48/60, o haciendo el score de la mano dominante a través de hand grip, que tiene que dar 11 kilos, con un índice intercuartilo de entre 10 y 40 en los hombres, y de 7 kilos con un índice intercuartilo de entre 0,7 entre 0 y 7,3 en las mujeres. Con respecto a la debilidad diafragmática, la forma precisa de medirlo es a través de la maniobra de oclusión de la vía aérea con el tubo endotraqueal, luego de haber estimulado en forma bilateral, en forma magnética, el nervio frénico, o a través de la de la ecografía, del ultrasonido, viendo la excursión que tiene el diafragma durante una respiración tidal, una respiración corriente, o la fracción de engrosamiento que tiene el músculo, que debe ser menor a 20%. La patogénesis es compleja, en la cual intervienen alteraciones microvasculares, alteraciones metabólicas que están muy relacionadas con este tema de las interleuquinas y en especial de las mioquinas, alteraciones eléctricas y fallas bioenergéticas que tienen que ver con la depresión de antioxidantes, la disfunción mitocondrial, que ahora lo vamos a ver más en detalle. No cambió, a ver si tarda. Acá está. Lo que pasa es que es pesada la figura. En esta figura muy linda, muy bien diseñada, de un trabajo de John Kress, en un New England de 2014, se puede ver que por un lado la lesión de lo que va a producir la parte nerviosa de este síndrome, es decir, la neuropatía del paciente crítico, tiene que ver en principio con la injuria microvascular del nervio periférico, ¿sí? La isquemia que consiguientemente se genera en el nervio, la disfunción de los canales de sodio, y esto lleva directamente a la injuria mitocondrial del nervio. Por otro lado, el músculo, por isquemia microvascular también, de todos los capilares que están entre las fibrillas, llevan al catabolismo y a la inmovilidad, con alteración francamente de los sarcómeros, como vamos a ver en breve en una micrografía electrónica. Entonces, sintetizando, en la fisiopatología de la atrofia muscular tenemos disfunción mitocondrial, cambios en la microcirculación, liberación de citoquinas proinflamatorias o preinflamatorias, inactivación de los canales de sodio del músculo esquelético y aumento de la expresión de enzimas que modulan los iones de calcio. Esto es muy importante para que lo tengan en cuenta, porque cuando veamos un poco de lo que sucede en el diafragma,
Este proceso que en inglés lo van a encontrar en los artículos como Cal Pain, es decir, el sufrimiento, el dolor que se causa en los canales de calcio, es muy importante. Acá, como les decía, tenemos una microscopía electrónica. De un lado el grupo control, donde se ven las miofibrillas, los sarcómeros que están intactos, y en la parte de la inmovilización de un paciente inmovilizado, se ve cómo cambia significativamente la configuración de lo que es el tendón. Y fíjense que las miofibrillas, los sarcómeros de actina y miosina, las fibras, los canales de actina y miosina están totalmente alterados y rotos. Esto también se pueden ver micrografías electrónicas, por una cuestión de tiempo no pude poner muchas fotos. Se ve muy similar en una microfotografía de un diafragma. En este interesante review, que uno de los autores es un compatriota argentino, con orgullo, fue residente de terapia intensiva de este hospital, José Dianti, habla un poco va desde lo normal, de contar un poco qué sucede con el diafragma, de sus debilidades y fortalezas en el paciente crítico, hasta ver qué cosas influyen directa o indirectamente en su lesión. El diafragma es un músculo altamente activo, con un ciclo de trabajo mucho más elevado comparado con otros músculos. Posiblemente esta sea lo que explique que en un escenario fisiológico se explique parcialmente por qué el diafragma pasa a ser tan vulnerable en la injuria. Pudiendo mostrar, y esto es importante, signos de disfunción mitocondrial, como veíamos que pasa en el músculo esquelético, entre 6 y 12 horas de iniciada la ventilación mecánica. Lo que no está claro aún, y se sigue investigando, es cuánta actividad es necesaria para mantener activo el músculo, ¿sí?, una vez que el paciente está ventilado. Acá lo que podemos ver es que tenemos por un lado la falla respiratoria aguda, y por otro lado lo que quisiera hacer o es necesario en algún punto y en algún momento la solución o el soporte necesario de la ventilación mecánica. El tema es que ambas cosas, por diferentes razones, pueden llegar a dañar de alguna forma el músculo diafragma. Del lado de la falla respiratoria aguda, hace que el paciente, en la medida que le falte el aire, aumente su drive neural con una insuficiente descarga del músculo, teniendo el diafragma una actividad muy alta, con lo cual se empieza a generar, como dijimos, la disrupción de los sarcómeros con la posterior injuria y la disfunción. Por otro lado, la ventilación mecánica, si no es la adecuada y no le da al músculo una mínima actividad, una excesiva descarga de los músculos puede producir una actividad muy baja del diafragma, ¿sí?, con lo cual se disminuye, aumenta el estrés oxidativo, empieza a caer la síntesis de proteínas y al haber degradación de proteínas se pierde masa muscular, por lo cual aumenta la atrofia, y tanto la disfunción como la atrofia lo que están produciendo es debilidad del diafragma. Ahora, concentrándonos en los mecanismos, por un lado, en un extremo tenemos que si el drive es muy elevado, contracciones excéntricas, es decir, contracciones del diafragma a partir de estar elongado. Del otro extremo, si el apoyo es excesivo, tenemos al músculo totalmente contraído, en una contracción concéntrica ya extrema, donde no hay rango para que se contraiga, entonces no puede haber actividad propia. Ambas cosas van a llevar, como dijimos, a la injuria inducida o a la atrofia. Ahora, ¿cuáles son los potenciales blancos para tener en cuenta y que puedan mejorar esto?
Por un lado, que ya de esto se ha hablado en 2 charlas anteriores, creo, es evitar las disincronías. Por otro lado, preservar un monto de normal a bajo de actividad diafragmática, y por otro lado, la importancia de titular adecuadamente la PIP. Sobre este tema esto lo puse más que nada para que vean antecedentes, hay años que ya se viene trabajando, fíjense, desde los primeros trabajos en ratas en el 94, después en el 2004, que querían comparar con controles y activos qué pasaba en las ratas cuando se les estimulaba, y comparando grupo control, grupo con ventilación controlada y grupo con ventilación asistida, donde se veía que la fuerza que se generaba del diafragma cuando había actividad asistida era mucho mayor que la que prácticamente era existente cuando la ventilación era controlada. En este trabajo hecho en seres humanos, ¿sí? Un trabajo clínico, controles versus casos, los controles estaban entre 2 y 3 horas solamente ventilados, los casos llevaban entre 18 y 69 horas, y cuando se le hacía biopsia, fíjense que había una franca reducción del tamaño de las fibras, tanto de las de contracción rápida como de las lentas. Entonces, podemos llegar por diferentes mecanismos a tener debilidad diafragmática, ya sea por excesivo o insuficiente soporte, y acá me quiero detener un poquito porque esto posiblemente después sea un tema de discusión en el debate. Siempre se habla de qué pasa con el daño que puede tener el diafragma por lo que provoca la inducción de la ventilación mecánica. Pero menos se habla por lo que puede pasar por un drive sobreelevado cuando el paciente está en franca insuficiencia respiratoria y por esperar no se lo intuba, se lo ventila y adecuadamente se le da soporte. Hoy en día se está hablando mucho en este tema del COVID de hacer decúbito prono con oxigenoterapia, y mi duda es si no llegamos tarde a veces porque quizás no vemos los signos de injuria por contracción excéntrica, y cuando los vemos representados por una mala mecánica, posiblemente estemos llegando tarde y el paciente lo pague después con más daño. Así que bueno, lo que queda es monitorear la actividad del diafragma, las asincronías, y puede resultar en lo más importante para todos los profesionales que hacemos cuidados críticos. Lo que están viendo en estos cuadritos es también micrografía electrónica de un trabajo del 2009, donde fue consultado o dirigido, mejor dicho, por un compatriota que ya, un hombre grande, que se llama Alejandro Brasino, que fue un pionero en Canadá con todo el tema del estudio del diafragma y ayudó en este trabajo de un grupo español, donde se ve en el cuadro A cómo están alterados totalmente los sarcómenos por la contracción excéntrica en ratas, y cómo están adecuadamente alineados en sujetos, en animales sanos. El otro punto importante es tener en cuenta cómo está asociada la sarcopenia al paciente crítico, que es la sustitución de tejido contráctil por tejido adiposo y conectivo, haciendo que se pierda fuerza en el músculo, y esto llevando a la disminución de su función, de las caídas, etc. Es un proceso complejo donde intervienen varias alteraciones metabólicas, hay una disminución de la calidad del músculo con la edad, hay aumento de la grasa intramuscular y cae el espesor y el área de sección. Asociado a UCI, está visto que hasta un 25% está reportado de pacientes que ingresan ya a la UCI con menor masa muscular, y entre 40 y 60% está asociado a pérdida con la sepsis y el distrés. Lo que es muy importante, y lo dicen varios trabajos que hablan sobre el metabolismo del músculo, es
que la preservación de la reserva proteica en los pacientes críticos puede llegar a ser un determinante clave de la morbilidad o de la capacidad de recuperación que tengan en la terapia. Esto, sin ponérmelo a explicar, es cómo a través de diferentes alteraciones de enzimas y hormonas se llega a la proteólisis y a la pérdida de masa muscular, generando lo que se conoce como sarcopenia. La inmovilidad, por otro lado, tiene impacto casi sobre todos los sistemas, no solo el esquelético, sino las funciones cardiovasculares, la respiratoria, el sistema nervioso y la composición del hueso, etc. Piensen que en un día de inmovilidad se puede llegar a perder hasta 1% de masa y en 7 días podemos llegar a perder 25% de la masa activa que tenemos. Así que la población susceptible en la debilidad adquirida, las más susceptibles son la sepsis y la ventilación prolongada, y otra que está dentro de las que pueden ser más susceptibles son los ancianos asociados a sarcopenia y los pacientes con alto requerimiento de corticoides. Para ir terminando, de esto hemos venido hablando, llegamos a la debilidad muscular con un abanico multifactorial que está dado por fármacos, hiperglucemia, sepsis, mayor susceptibilidad al proceso de inmovilización. Clínicamente, como dijimos antes, podemos llegar al diagnóstico por el MRC o por Handgrip, pero si queremos diagnósticos más precisos, tenemos que hacer electromiografía o biopsia. Por otro lado, los puntos claves de la clínica es la debilidad muscular generalizada, la tetraplegia flácida o tetraplegia, con más predominio distal, pérdida de sensibilidad profunda y hipoestesia. Puede llegar a haber reflejos disminuidos ausentes, que en los pacientes muy graves y críticos es muy difícil de verlo, de interpretarlo. Y lo que sí es muy importante es que los pares craneanos están conservados. Por lo tanto, si uno ve alguna manifestación de pares craneanos, tiene que estar pensando posiblemente en otro síndrome que no tenga que ver con la debilidad adquirida. Esto es solo para dar pie a la charla que viene el lunes que viene. Ya Balas y Hodgson mostraron que el bundle de ABCDE ayudaba y que la aplicación precoz hacía que, de la terapia física, hacía que mejoraran los pacientes, pero tenía que estar asociado a los demás ciclos de este bundle. Años después se agregó la F por Family Engagement, donde también se vio que el compromiso de la familia en la actividad de este bundle y en la colaboración de este bundle era importante. Lo que se busca es esto, disminuir la estadía. Para nosotros lo más importante es evitar la debilidad muscular y la duración de BM. Y como ven en este metaanálisis nuevito del 2020, ya sea por grupo total, como se ve arriba, o por población randomizada, como se ve abajo, todos los trabajos expresan un beneficio a favor de la rehabilitación temprana. Como conclusiones, tener en cuenta las capacidades del músculo esquelético más allá de su función locomotora, analizar desde la perspectiva de la rehabilitación si el entrenamiento muscular solo influye en la recuperación o además son los efectos en otros procesos endocrinos e inmunes, pensar los programas de rehabilitación y de movilidad con esta perspectiva. Respecto del diafragma, tener especial atención en el concepto de contracción excéntrica, como lo hablamos y lo mostramos, y todos los que nos relacionamos con la rehabilitación del paciente crítico creo que debemos estar atentos a las investigaciones que van a seguir sucediendo en el campo del metabolismo y del músculo. Por último, asociado a esto último que dije, vamos a tener la grata presencia del licenciado José Arteaga el próximo lunes, a través de Mover o No Mover, esa es la cuestión, así que están todos invitados. Y por mi parte, muchas gracias y bueno, tenemos un rato para las consultas. Acá Germán me va a ir diciendo, ustedes vayan chateando y con mucho gusto las vamos a ir contestando.